Buenas, buenas, bienvenidos un día más a Somos Energía Podcast. Mi nombre es Rosa Mi nombre es Angélica. y como ya sabéis, este es un espacio para todo aquel que desea ampliar su conocimiento sobre espiritualidad, amor propio y cómo alinearnos con nuestra energía interior. A- Así que, como siempre, cuéntanos, Angélica, ¿cómo estás hoy? ¿Algo que quieras destacar de tu semana? Además de que Saori se me acaba de tratar de subir a las piernas, pero, o sea, se quería sentar conmigo aquí. ¿Cómo se dice el lap? El lap En el en español, ¿cómo regazo. se dice? El regazo. Se quería sentar en mi regazo, pero se le ocurrió que la manera más fácil era por mis piernas y me dejó un rayón larguísimo que bueno, hermoso. En plan, De las resto, piernas no son un tronco de árbol, gracias. sí. Y bueno, nada, obviamente me dolió, pero yo la amo mucho y nada que hacer, pero se porta bien. Últimamente me doy cuenta que estoy dejando la puerta abierta para, tipo, cuando estoy limpiando el apartamento, tipo, me pongo a barrer, etcétera, y no se va. Es como que sale y como que ya sabe que la estoy abriendo todos los días, ya no siente ese emoción por salir. Es como que ya la puerta la va a abrir mañana también y estoy bien, entonces ya no se está escapando, sino que simplemente se queda en la puerta, ve hacia afuera, me ve a ver, y después le emociona más atacar la escoba que quedarse afuera en el Está pasillo. madurando, está madurando. Sí. ¿Y tú qué más? Cuéntame. Muy bien, yo, bueno, he tenido una semana tranquilita. Lo divertido es que hoy, ya adelanto acontecimientos, después voy a ir a una masterclass de yoga integral, Uh, que estoy segura que me va a encantar, así que bueno, estoy emocionada por eso, porque la verdad que la semana ha pasado súper, súper tranquila. Se me ha hecho larga, pero ha estado tranquila, entonces bien, bien, bien. Bueno, qué fino. eso es. Todo tranqui entonces. Hoy os traemos un tema que me parece súper interesante porque yo hasta antes de ayer no sabía la diferencia y probablemente muchos de vosotros tampoco lo sepáis, o sí, pero no sabíais que era una cosa o era la otra. Entonces digo, mira, vamos a comentarlo en el podcast y así pues ya salimos todos de dudas. Y es la diferencia de empatizar o proyectar. Porque todos Ujú. siempre decimos, ay, sí, yo soy súper empático y demás, yo cuando a alguien le pasa algo, yo me pongo en su lugar, yo es como si lo sintiera yo, bla, 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 bla. Pero hay mucho de esto que no es empatizar como tal, que es proyectar, y yo no lo sabía, o sea, yo misma siempre me considerado, perdón, una persona empática y me he dado cuenta que en muchas situaciones es más proyección que empatizar. Entonces, vamos a ir matizando y hablamos un poco sobre eso y así lo vamos viendo. Por Claro, ejemplo, bueno, primero que todo vamos a desarrollar la idea de qué es empatizar y qué es proyectar, diría yo. eso es. Cuando nosotros decimos que alguien es empático, es alguien que siente o se pone en los zapatos de la otra persona y su situación, ¿no? Alguien que le importa lo que otra persona pueda estar, cómo se pueda estar sintiendo, alguien que de verdad intenta tener esa conexión con otra persona, por así decirlo. Entonces, lo que estábamos diciendo, lo que está diciendo Rosa sobre proyectar es más mis vivencias y lo que yo conozco y lo que me ha sucedido a mí. Cuando tú me echas un cuento, yo proyecto en ti lo que yo ya conozco, que me ha sucedido y creo que eso es lo que tú me estás diciendo. Eso es. Es más, os voy a ir poniendo ahora aquí unos ejemplos para que quede un poco claro, porque así de primeras uno no entiende muy bien. Al final, tenéis que entender que empatizar es simplemente, en primer lugar, dejar que la otra persona sea libre de ser como es. Porque muchas veces esa persona te está poniendo una situación y tú empiezas, ay, es que si yo estuviese en tu lugar, es que si yo estuviese en tu lugar, bla, 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 bla. Y eso no es realmente empatizar. Mira, me gusta mucho la frase que dijo Angélica porque se usa un montón lo de ponte en los zapatos del otro, ¿no? Pero Ujú. realmente lo estamos aplicando bien, es decir, el hecho de ponerte en los zapatos del otro realmente significa es, no es como me sentiría yo si me estuviese pasando esa situación. No, 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 no. No, Es cómo se siente esa persona por esa situación que le está pasando. exacto. Eso sería proyectar. Es decir, si yo fuese esa persona, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate
Que, por ejemplo, Angélica, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre que está aspirando al trabajo de sus sueños y, por lo que sea, no lo consigue en este momento, la dejan para después y ella se siente mal, ¿verdad? Porque no ha conseguido, pues, ese trabajo por el que estaba esperando. Yo aquí tengo 2 opciones, ¿verdad? Yo puedo proyectar, que sería: "Ay, es verdad, mira, a mí me pasó una vez también, o sea, te entiendo, porque a mí también una vez me rechazaron de un trabajo que a mí me gustaba muchísimo y de verdad yo me sentía súper mal, me sentía frustrada, me sentía triste". Y tú empiezas a contarle a esa persona cómo tú te estabas sintiendo. Y a lo mejor Angélica no se siente triste, sino simplemente está un poco decepcionada, pero puede decir: "Bueno, pero voy a tener otra oportunidad", y al final tú le estás poniendo todas esas cosas en la cabeza que ella no tenía solo porque estás proyectando tus emociones. Exacto. Entonces, tú puedes empatizar diciéndole como que, entiendo por lo que estás pasando, pero ¿cómo te sientes? O sea, tú puedes preguntarle a Ujú, la persona, "Oye, pero cómo esto te hace sentir?". ¿Sabes? Esos chistes que la gente hace con los, ¿cómo se dice? Psicólogos, con ujú, un psicólogo, terapeuta, etcétera, ujú, que, que supuestamente ellos no te dicen nada, pero sí te preguntan, "And how does that make you feel?". ¿Y eso cómo te hace sentir? O ujú, sea, es verdad, de eso se trata de empatizar. Es como que, mira, entiendo que te puedes estar sintiendo así. Explícame un poquito más. ¿Qué claro. estás sintiendo realmente? Cl No es lo que yo crea que la persona pueda estar sintiendo, es lo que la persona está sintiendo, porque esa es una persona totalmente separada a ti, claro, distinta a y ti. si quieres empatizar, quizás la pregunta correcta sería: "Si yo fuese Angélica, ¿cómo me estaría sintiendo si eso me pasase a mí?". ¿Veis la diferencia? No es, si eso me pasase a mí, ¿cómo me sentiría? No, no, no. Si yo fuese Angélica y eso me pasase, ¿cómo me sentiría? Pues yo sé que Angélica es una persona resiliente, sé que es positiva, sé que siempre mira a futuro y para ella no hay errores porque todo es un aprendizaje. Entonces, yo ya no estaría proyectando mi idea de, ay, estoy frustrada, estoy triste y tal, sino diría, ah, bueno, quizás ella está viendo que hoy se le cerró esta puerta, pero se le puede abrir una ventana. ¿Estáis viendo por dónde Claro. voy? Es que parece una cosa que es súper sencilla, pero no lo es tanto, tiene su aquello. Exactamente, exactamente. No, me gusta eso. En realidad yo nunca me ponía a pensar la diferencia entre ellos dos. Nunca, Yo primero que tampoco. todo, nunca asumí que fueran lo mismo. Ujú. Pero ahora que lo pienso, sí, van como que de la mano, aunque no tienen una cosa nada que ver con la otra, pero muchas veces nosotros proyectamos en vez de empatizar. Está interesante. Sí, y tampoco es malo del todo, pero depende de con quién estés lidiando. Si es una persona de confianza, sí, pero si es alguien que estáis empezando una relación, hablamos como siempre, relación, sea de amistad o de pareja, que ha ganado la confianza de compartir eso contigo y lo que está escuchando es un yo, y que realmente no le estás prestando atención a lo como esa persona se siente, porque no has hecho la pregunta de "How do you feel about that?". ¿Cómo te sientes? ¿Qué eso cómo te hace sentir? Quizás puede decir, bueno, pues la próxima vez que me suceda algo no se lo voy a contar porque esta persona lo va a llevar totalmente a su terreno y solo me va a hablar de su experiencia y en realidad no le importa un carajo cómo me estoy sintiendo yo. Por eso quería comentarlo, porque quizás son cosas que hacemos inconscientemente, porque yo, insisto, yo me he dado cuenta que yo sin querer también empatizo, pero también proyecto mucho y sobre Ujú. todo me está sirviendo para hacer ese trabajo interno de decir, wow, pues igual yo he hecho mal sentir a alguien sin querer, solo porque yo estaba viviendo su experiencia desde mis vivencias, desde mis experiencias propias, en vez de prestar más atención a cómo se estaba sintiendo esa persona. Exactamente, sí. Sí, y también hay momentos en que yo creo que otra cosa que también puede ir un poquito de la mano con proyectar es victimizarse. Porque por Sí, ahí sí. va un poquito cercano, ¿no? Porque te pones a pensar, cada vez que has tenido una conversación con alguien, estás contando algo, tipo, entonces esta persona hizo esto y a mí me pareció un poco tóxico. Y es cuando se lo estás contando a alguien y esa persona responde como que, estás diciendo que yo soy tóxico, porque yo también hago eso. Y yo como que, yo te estoy hablando de alguien totalmente distinto, no estoy hablando de ti. Pero ya ahí es la proyección y se hace lo contrario, es como que todo lo que tú estás diciendo me lo estoy tomando para mí, precisamente porque sigo entrando, o sea, sigo en mi cerebro. No estoy empatizando, no estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. Estoy pensando que o me estás atacando o algo por el estilo. No, pero bueno, y además, a ver, que no queremos que os sintáis mal
si se os estáis dando cuenta de que proyectáis más que empatizáis. Al final, tampoco es erróneo. Lo que estáis haciendo es intentar entender a la otra persona, pero a través de vuestras propias experiencias. Que no está mal, porque al final vuestro fin es entender a la otra persona, que quizás no sea de la mejor manera, pero estáis en ese camino. Lo que tenéis que hacer es pararos cuando veáis que estáis ante una conversación con alguien y solo estáis pensando en qué cosas os han pasado a vosotros que son similares a las de él para poderlo entender, Sí, prestarle más atención de verdad, hacer esa escucha activa. Lo que hemos dicho muchas veces, hay personas que no tampoco están buscando que les digas nada, sino simplemente que les digas un te entiendo, no me ha pasado, pero bueno, creo que entiendo cómo te puedes sentir. O si no sabes cómo se siente, lo preguntas. ¿Y eso cómo te hace sentir? Lo que ya hemos dicho. Porque también, exacto. a mí me ha pasado también a la inversa, ¿no? De que estás contando algo y alguien dice, ay, sí, te entiendo perfectamente. Y tú conoces a la otra persona y dices, ¿cómo? Si no te ha pasado nunca nada parecido, si no tal, o sea, si ni siquiera me estás preguntando cómo yo me siento, ¿cómo entiendes cómo me siento? Si no me has preguntado y nunca te ha pasado eso. ¿Ves a dónde voy? Que también, pasa al revés, ¿sabes? Sí, sí, entiendo Sí, perfectamente, y tú no estás entendiendo nada, y eso automáticamente te hace ponerte a la defensiva también. exacto. Y eso es como el ejemplo de muchas de las cosas que estoy viendo hoy en día por estar viviendo en Venezuela. Ujú, Es que estoy cuando la gente de afuera me dice: "Ah, entiendo por lo que estás pasando", yo me quedo como que no quiero sonar mean, o sea, no quiero sonar mala, no quiero sonar a que eres un mal amigo ni nada por el estilo, pero tú no entiendes ni entenderás jamás por lo que este país está pasando en este momento y lo que está pasando la gente que vive en él. O sea, no hay manera de que lo entiendas porque no lo has vivido, pero sí entiendo que quieras intentar entender, por así decirlo, he dicho claro. entender como 3000 veces en la oración, pero es eso. Entiendo que de verdad lo estás intentando, pero yo creo que decir que entiendes puede joder un poco la conversación, porque tú sabes que quizá la persona es un poquito más privilegiada de lo que tú estás pasando, ¿sabes? No sé, por así decirlo. Entonces, a veces creo que es mejor que simplemente decir, eso debe ser horrible. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué O haces? ni O sea, siquiera hacer ese juicio de es horrible. Es mejor a veces ni también, hacer ¿no? esos juicios, simplemente, oye, ¿y cómo te sientes? Por eso. Porque Sí, también aquí exacto. entra en juego lo que hemos hablado otras veces, el tema de las comparaciones. Tú no puedes comparar tu experiencia con la de otra persona. ¿Por qué? Porque tú no eres la otra persona. Tú no has pasado por las mismas cosas, no habéis crecido en la misma casa, no os han pasado, no habéis ido al mismo colegio, no habéis tenido las mismas experiencias, no habéis crecido en el mismo país posiblemente. Entonces, también es por un poco de respeto hacia ti y hacia la otra persona. Primero, tú no te tienes que comparar con nadie, pero tampoco cometas el error de comparar a personas contigo. A mí esto que me has comentado, que has comentado el tema que estabas diciendo, me recuerda un poco a también, al tema de la inmigración. Yo entiendo que si tú no eres inmigrante, si tú no has tenido que dejar todo lo que tú conoces para empezar tu vida en un país desde cero, siendo inmigrante, es decir, que no tengas casi que ni por dónde empezar hasta que no te dan los papeles y puedes hacer las cosas bien, nadie te puede decir te entiendo, ni siquiera yo. Ni siquiera yo, que yo me fui también de mi casa con una mano adelante, una mano atrás, toda mi vida en la maleta y 20 euros, ni siquiera yo puedo decirlo, porque yo al final me moví en el territorio nacional. Me fui de una isla para el continente, whatever, pero al final ni siquiera yo puedo decirte eso, porque es que no lo puedo ni imaginar, porque yo pienso que si para mí fue difícil, es que no quiero ni imaginar cuán difícil ha podido ser para vosotros. Y ahí, ¿ves? Y ahí mismo yo ahora estoy haciendo también una proyección de, coño, mi experiencia fue difícil, seguro que la de ellos también fue difícil, ¿visteis? Ahí estoy, pecando también de proyección, ¿ya visteis? Pero bueno, yo sé que es difícil porque, coño, yo tengo a Angélica, a su hermano, mi querido esposo, que me han contado la experiencia y yo sé que ha sido difícil para ellos y la he vivido con ellos también. Por eso tengo Claro. quizás el privilegio, entre comillas, de decir que yo sé que ha sido difícil. Sí, exactamente. Mira, ¿te acuerdas del video que hicimos una vez? Que alguien estaba grabando, estábamos reunidos todos los hermanos y estábamos hablando de los traumas, de cosas que nos pasaron, pero nos estábamos riendo como buenos venezolanos. Sí. Y era todo tan horrible que tu cara de que, Y yo tenía, es verdad, mira, mirándonos a todos ellos como que estaban, usted pasó por eso. ellos estaban Mira, compartiendo su día a día, ¿no? eh,
y yo estaba, o sea, es que hay un vídeo en mi cara y era este, y que Y los ojos gigantescos abiertos, ¿y qué? y yo ¿Ustedes dije: "¿Pero pasaron por por eso? qué?", ¿sabes? ¿Y Y por ahí qué es se ríen? Ay, no. Ese video quedó en mi memoria por siempre, qué gracioso fue, de verdad. Pero sí, volviendo al tema, es tal cual eso. Si quieres, si tú te quieres llamar alguien empático, sí, sentir, o sea, es como que entender que esa persona tiene emociones distintas a las tuyas, diferentes vivencias. Pregúntale cómo se siente. Hazlo sobre esa persona, sí, esa persona es la que se está desahogando. A veces, que también me he dado cuenta, sobre todo cuando es un tema de, tú dime cómo es que se dice en español, pero ADHD, que siempre se me olvida el nombre en español. sí, de ADH, algo así dicen. TDAH, sí, Esa vaina. Siempre se me olvida. no Entonces, sé, la, te digo, TDAH, de trastorno de ajá, déficit de atención e hiperactividad. eso, exactamente. Me he dado cuenta que yo, insisto, yo considero que yo lo tengo, solo que a mí nunca me lo han diagnosticado, perdón, pero sí me he dado cuenta que yo he interrumpido conversaciones porque sé que lo que yo quiero decir se me va a olvidar. Entonces, también lo he visto en amigos que interrumpe conversaciones porque se les va a olvidar si no lo dicen en el momento. Y a veces eso le cae mal a la persona porque como que yo estaba echando un cuento y ahora me lo interrumpiste. Y ellos lo ven más bien por el lado de, y yo estaba haciendo conversación. Pensé que de eso se trataba una conversación, que tú decías algo y yo decía otra cosa. Entonces, hay que tener un cuidado en el momento en que una persona se está desahogando o contando algo, escucha realmente. Uno sabe cuando un cuento está listo y cuando no. Entonces, si no está listo, se sabe que a la persona le hace falta otras cosas por contar, quédate callado, escucha. A pesar de que se te vaya a olvidar lo que vas a decir, porque a menos que le pidas a la persona, ¿te puedo decir algo un momentico? Como tú quieras. Pero no, no interrumpa, juro, la conversación solamente porque se te vaya a olvidar. Ese es tu problema y es algo que me pasa a mí, pero no, no me gusta tener que interrumpir. Y eso pasa también con el tema de cuando, si quieres empatizar un poquito más con la persona, deja que termine el cuento. Porque hay cosas que quizás son importantes para él o para ella que todavía no ha terminado de decir y ya tú se lo interrumpiste, ya es como, bueno, ya no vale de mucho volver a contarlo. Hay gente que no quiere seguir hablando después de eso. Entonces hay que tener cuidado cuando interrumpe. Y la cosa es porque también tienes la urgencia, según tú, por empatizar con esa persona, de hacerte una idea de lo que está pasando para tú soltar tu historia y tu proyección en función de lo que tú crees que está pasando. Y tampoco Claro. esa, y tampoco esa es la cuestión, pero sí. También es un poco, yo creo que lo que comentamos en otras veces también, el tema del empatizar va unido con la escucha activa, ¿no? Escucha. Escucha todo, no tienes, exacto, no tienes que parar ni interrumpir cada 2 minutos ni nada, no, y escucha activa de verdad. No espero a que termine de hablar para yo contarle lo que ya tengo en la cabeza, es decir, es escuchar. No es simplemente quedarte con lo que está diciendo para tú ya estar armando una respuesta en tu cabeza. No, no. Déjalo que Sí. termine y lo mejor que puedes hacer es lo que hablamos, no hacerte ya una idea de, ay, le voy entonces a decir esto porque a mí me pasa algo parecido y seguro que se siente así. De verdad, empezar a preguntar más. Yo sé que a veces nos ponemos a la defensiva cuando nos preguntan, pero si la persona, como digo yo, está más o menos encaminada, no le va a sentar mal que le preguntes: ¿y por qué te sientes así? O eso que te hace sentir, ¿sabes? No creo que se vaya a enfadar por eso. Yo no me enfadaría si tú te he hecho, como dice Angélica, te he hecho un cuento y me dices: ¿y cómo te sientes? O sea, eso que te ha pasado, ¿cómo te hace sentir? Yo no me voy a enfadar contigo. También muchas veces, a la hora también de preguntar, muchas veces también tener cuidado con el por qué. Que yo soy doña ¿por qué? ¿Por qué? Y yo sé que eso a la gente le suele molestar. La gente se suele poner a la defensiva cuando tú le preguntas ¿y por qué? No me digas por qué, valga la redundancia, pero se suele poner a la defensiva. Entonces yo estoy intentando reformular también, porque al final yo lo hago desde la inocencia y desde el querer saber, no te estoy retando, porque yo creo que eso es lo que pasa, que mucha gente también se lo toma como un reto. En plan, ¿pero por qué qué? ¿Que no estás entendiendo? Y yo, pues no, entonces, Pues como que no, y solamente quiero saber. exacto, y que literal yo quiero saber más. Entonces, mejor que le digas en vez de por qué, le digas, me gustaría saber más.
Ay, qué interesante, me gustaría saber más. O a lo mejor no interesante porque es triste, sino más Ujú. bien como que estoy tratando de pensar en otras maneras de decirlo. Bueno, es que el cómo te hace sentir Es siempre que aplica mira, para exacto, es todo. que, pero tú tienes dos formas de decirlo, puedes hacer, ¿y por qué te sientes así? O, ¿y eso qué te hace sentir? ¿Sabes? Es diferente, porque si tú preguntas por qué te sientes así, ya tú también estás asumiendo que la persona se siente de una determinada manera, que posiblemente no tengas ni Exacto. idea. ¿Y por qué crees que eso te hace sentir triste? Ujú. ¿Por qué crees? Sí, estoy tratando de buscar como que conectores para seguir con la Para quitar el conversación. No, porqué, exacto, sí, sí. pero está interesante lo que acabas de decir. No siempre tienes que responder al cuento de alguien con un cuento tuyo. No Ujú. siempre tienes que cambiarlo, porque a veces la persona simplemente, y sí, ya se desahogó, pero quiere seguir hablando al respecto de ella o de él. Quieren seguir hablando del tema y quieren saber tu opinión. O a lo mejor es simplemente hablarlo. Pero si ya de una tú lo cambiaste a algo que te pasó a ti, la persona va a decir: "Ay, que el problema que yo tenía no lo vamos a hablar entonces". Sí, casi, casi un poco, y por qué me estás contando eso, ¿no? O también a mí me pasaba muchas veces que lo mismo, también alguien me está contando algo y yo digo, ay, sí, te entiendo porque mira, a mí me pasó tal cosa. ¿Sabes? Yo también hacía eso de comparar su historia con mi historia, que igual no tenía nada que ver, en vez de centrarme solo en él. Insisto, yo no lo hacía, y no lo hacía tampoco por nada malo, sino porque yo quería hacerle ver que le entendía porque a mí me había pasado algo similar. Claro. Por eso me Que lo parece otro importante hacer este podcast, porque seguramente os esté pasando en muchas ocasiones como a mí, que creéis que lo estáis haciendo de manera, no quiero decir ni bien ni mal, sino que bueno, lo estáis haciendo desde el cariño y la inocencia y sin querer estáis haciendo sentir mal a la otra persona. exacto, sí, totalmente. Y otra cosa que se me acaba de ocurrir es un ejemplo de cuando uno quiere hablar de uno, pero la otra persona necesita hablar de ellos, de ella. Ujú, Es que también cuando tú crees que a ti te han sucedido cosas más graves que ujú. de lo que le ha sucedido a tu amiga o amigo, tú te crees que estás como por encima y que, lo que te pasó es una estupidez, porque no haces tal cosa y ya, y darle una solución de una y decirle que es una estupidez por lo que está pasando, solo porque en tu opinión, lamentablemente, como te pasaron, entre comillas, muchas cosas, eso lo ves como algo tonto. Quizá no es tonto para esa persona, quizás es la primera vez que le sucede algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que hay una serie, Jane the Virgin. Bueno, en realidad a lo mejor no digo ni de qué Ah, no, porque si pero no después voy sí, ya sé spoiler. el ejemplo que vas a poner, que ya lo has Sí, comentado alguna vez, sí. ajá, exacto. Siempre lo pongo porque es que me parece muy interesante que Ujú. es que la amiga le hablaba del novio o del chamo con el que estaba saliendo y ella le decía, ay, quisiera yo que Michael todavía estuviera vivo, ¿sabes? Que tú era como que, coño, no compares porque se te murió tu esposo. No quiere decir, spoiler alert, perdón que sí les cagué la serie, pero esa serie se le hace mucho tiempo, lo dije en el otro episodio también. Pero es eso, como que solo porque a ti se te murió el esposo no quiere decir que las otras personas no tengan vivencias, no puedan contarte nada. Entonces, era chimbo porque su mejor amiga no le podía contar nada porque cada vez que le hablaba de algún chamo, ella siempre le lanzaba el Claro, es esposo. que ahí, bueno, eso es proyección 300%, porque ya ni siquiera te estás molestando en entender lo que está pasando a la otra persona, sino ya tú No, directamente dices, yo pasé por eso, o como dices tú, o no fue para tanto, o yo ya pasé por eso y es lo peor, o sea que lo tuyo no es para tanto. Y es como, wow. exacto. No, es como que ni siquiera que si ya pasé por eso, es como lo mío es tan malo que lo que tú estás diciendo no se compara. Entonces, esto no me parece un No, problema. y, Y es y como es que, que, wow, es que para realmente ella, no es comparable. No es claro, comparable, no es. pero porque no es equiparable, porque es que son dos realidades y situaciones distintas. Ahora mismo, en la vida de esta persona, este es su top, ese es su máximo que puede aceptar, ese es su top de drama, por decirlo de alguna manera. Quizás tu top de drama está más allá por otras cosas que te han pasado. Y no estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo, sino simplemente lo que hablamos muchas veces. Cada persona tiene su mundo y su realidad. Y quizás algo que para mí es súper sencillo y ni fu ni fa, igual para Angélica puede ser un punto de inflexión y no tiene Claro, nada que ver y no significa ni que ella sea más débil que yo o que yo sea más fuerte o no es indicativo de absolutamente nada, sino cada persona también tiene sus vivencias y recordar que cada uno también gestiona las cosas a su manera. O sea que tampoco sí, permitáis que cuando estéis contando algo, que alguien
o lo exagere o lo minorice, ninguna de las dos cosas. Casi es mejor que ni te diga nada antes que te diga, ah, bueno, eso no es para tanto, ¡ah! De verdad, eso es horrible, ¿cómo sigues vivo? O sea, tampoco, o sea, ni por encima ni por debajo, tampoco dejéis que nadie haga juicios de valor sobre las experiencias que estáis viviendo, porque al final las experiencias son vuestras. Entonces aquí también aplica un poco lo que hablamos muchas veces de, coño, ¿cómo te gustaría que hicieran las cosas contigo? Hazlo con los demás. Si a ti no te gusta que hagan esas exageraciones, esas comparaciones, esos juicios de valor o que le resten importancia a tu historia porque enseguida ellos saltan a contar la suya, intenta no hacerlo tú también. Yo insisto, yo haber descubierto todas las diferencias me ha hecho recapacitar y decir, wow, yo he proyectado un montón de veces y lo siento. O sea, si todas las personas que me estáis escuchando y habéis tenido una conversación conmigo y he proyectado, disculparme, de corazón, no ha sido aposta. Yo de verdad os amo. Sí, exacto, pero exacto, a veces uno lo hace sin querer, ¿no? Lo bueno de este episodio es eso, es abrirte los ojos para que entiendas que quizá lo estás haciendo con tus seres queridos, con tu amigo, con quien sea que estés hablando, e intentes simplemente relacionarte más con lo que esa persona está sintiendo, no lo que tú crees que está sintiendo. Pregunta, haz preguntas. Como lo que estábamos diciendo, igual lo de Jane the Virgin, lo mismo hice yo una vez, que fue el tema de que, o sea, yo sé que en mi vida han sucedido muchas cosas y yo me he tenido que mudar mucho, yo sé todo eso, y eso no me da a mí el, ¿cómo se dice? No el poder, pero no me da a mí La se me verdad olvidó la absoluta, no tienes la verdad o la sí, autoridad, exactamente. quizás la autoridad Exacto. No para... me da a mí la autoridad de pasarle por encima a lo que otras personas estén sintiendo, solo porque esas personas nunca tuvieron que dejar su hogar y vivir en un país primermundista y está todo bien. Y una vez con mis amigas de sí, sí, de Canadá, me pasó que yo les dije, ellas estaban contándome algo, pero es que yo sentía que el problema era tan pequeño, chava, y yo estaba pasando por muchas cosas en ese momento que me tenía que ir del país. Y yo recuerdo que yo les respondí a ellas, y que, pero lo que estás diciendo ahorita, o sea, es que fue, y insisto, lo proyecté durísimo porque no tenía nada que ver Yo, con yo tuve ellas, una situación pero así también. sí, lo que dije fue como que, es que lo que están diciendo es tan pequeño, no entiendo cómo eso es un problema. ¿Acaso alguna de ustedes las están botando del país? Y eso, o sea, ¿quién soy yo para decir eso? Sí, me estaban botando del país, entre comillas, botando. Sí, me están, o sea, mi realidad está a punto de cambiar, totalmente cierto, y quizá no es tan fuerte lo que a ella les estaba pasando, pero para su entendimiento, en su mundo, sí era algo grave. Ellas se están sintiendo distintas, ellas no han tenido que emigrar, ellas se quedaron en los mismos lugares, ellas no han tenido que pasar por lo que yo pasé, pero eso no me da a mí el derecho a pasarle por encima y decir, tú no sabes lo que estás hablando, eso no es nada, no Claro. puedo, o sea, Es que a mí me ¿quién pasó soy algo yo? parecido hace ya bastantes años, o sea, ahora, bueno, bastantes, estaba todavía, pues nada, haciendo la FP y tal, imagínate, hace ya tiempo. Yo también, de aquella, oye, pues yo vivía en un piso que era súper viejito, no teníamos calefacción ni nada, entonces, evidentemente, yo en invierno estaba pasando muchísimo frío. Y recuerdo que una compañera de clase, un día estábamos ahí en el recreo y tal, no sé qué, decía, ay, tía, estoy jodidísimo porque buah, de verdad que se me estropeó uno de los radiadores y va, no veas cómo se nota lo fría que está la casa y tal. Y le digo, mira, tía, yo estoy durmiendo en un piso a 7 grados, o sea, problemas del primer mundo es lo que me estás contando. Y la pobre quedó con una cara. Ah, Yo ni me di cuenta hasta, fue tu hermano quien me lo dijo, y que tú no te diste cuenta cómo puso esta muchacha la cara. Y yo, y que, no, y que te pasaste y yo no, pues no, pero exacto, yo lo estaba pasando tan jodidamente mal, entre otras cosas, ya no solo era porque el piso era frío, sino estaban pasando otras muchísimas cosas en mi vida, ah, que como dices tú también proyecté durísimo que la pobre ya no habló más en todo el rato y yo ni siquiera me di cuenta. Ahí es a donde claro, voy, o ya sea, va, lo que a ella le estaba pasando sí era un problema para ella, pues, si claro, es de como verdad si me estaba pasa a pasando mí frío. ahora y lo veis, yo ahora sí tengo mi calefacción y radiador, a mí también se me estropeó un radiador y me arruina la vida. Exacto. Y también suena un poquito envidioso, ¿sabes? Porque Sí, como no tenías totalmente, radiador, no tenías eso. totalmente. Sí, suena que estás proyectando esa envidia de que me estás hablando tú, de qué estás hablando tú. O sea, eso es lo que no me ha costado tanto, pero lo he tenido que controlar estando aquí, que mis amigos me cuenten cómo están sus vidas en Canadá. Claro, Yo a veces no pregunto mucho, porque es que no quiero, no es que me hace sentir mal, simplemente lo extraño.
pero es como que cuando ellos tratan de buscar soluciones para mí, es como esa es la parte que a mí me molesta. La parte Sí. de buscar soluciones porque tú no entiendes, no Es que no da no igual entiendes es que cómo. ninguna solución que ellos te puedan dar realmente va a ser aplicable a lo que tal. Está bien porque en cierto modo te quieren ayudar y bueno, y quién sabe si en algún momento una de esas Gracias. soluciones, pues tú le das una vuelta y surge algo de ahí, pero realmente no es comparable. Por eso también volvemos a lo mismo, cuando en vez de empatizar estamos proyectando, también tenemos esa inercia. Mira, pues a mí me pasó y yo hice esto, ¿por qué no lo pruebas? O mira, a Pepito le pasó tal cosa y lo que él hizo fue llamar aquí, hizo tal y no sé qué. Sí, Y también haces un poco como que abrumas a esa persona, porque quizás esa persona no está todavía preparado para recibir soluciones. No sé si me explico. Vosotros sabéis que cuando estamos procesando una situación que es un poco complicada, hay como unas etapas, ¿no? Está la etapa de, Dios mío, me voy a morir, no sé si voy a sobrevivir a esto. Está la etapa de, uff, me estoy ahogando, voy a compartirlo y lo compartes. Pero muchas veces la etapa de compartir no está ligada con la etapa de voy a buscar soluciones. A veces lo compartes y porque quieres que alguien te ayude a buscar la solución, pero sí. voy a decir que casi el 90% de las veces, simplemente como estás un poco en la primera y segunda etapa de Dios mío, me quiero morir, tengo que decírselo a alguien para no ahogarme yo aquí solo, tú no estás buscando soluciones, aún no estás preparado para buscar las Exacto. soluciones. Una vez a mí me pasó que yo estaba estresada por algo y sentí como la persona me dijo: "Pero si haces esto y esto, se soluciona". Yo me quedé como que en ese momento me costó entenderlo, porque yo no estaba preparada para la solución, yo estaba explicando por qué estaba estresada. Y es como que, qué fino, gracias por darme la solución. Pero porque si me hubieses dado un poquito más de tiempo, quizá yo te entiendo un poquito más y entendería, ah, claro, sí hay solución, ok, fino. Pero en ese momento no me funcionó porque yo estaba estresada ya. Entonces sentí que fue como que tú no me estás escuchando. Tú lo que simplemente trataste, me Y pasaste pasa por una encima y me... cosa, y pasa una cosa muy curiosa, y aquí me vas a dar la razón, y es que cuando tú estás contando algo, no terminas de contarlo y te interrumpen, pero ya de una te dan la solución. Tú lo primero que entiendes es, okey, toma, ya, toma tu solución, cállate la boca, no quiero saber nada más. Es que te Es cierras porque tú dices, como lo justo que está diciendo ahora, es que no me pude terminar de expresar. Por eso os quiero decir que hay que tener cuidado porque quizás en pro de tú querer ayudar, porque sientes que estás empatizando o proyectando lo que sea que estés haciendo, dices, venga, va, pues le voy a dar la solución porque, coño, es mi amigo, es mi pareja, es mi madre, es mi padre, lo que sea, y está sufriendo y no quiero que sufra. Pero lo que hiciste fue, pum, le pusiste un muro. Pusiste una muralla entre los 2 que luego quizás, ujú. si no lo habláis, quedáis cada uno al otro lado y ya luego esa persona nunca más te vuelve a contar nada. Es un poco lo que decía yo al principio. Es que suena como así, en plan, toma, te doy la solución, pero ya cállate, que me estás agobiando. Y uno queda y que... "Ah". Exactamente, me suena a que ya tú no quieres hablar conmigo, me suena a que lo que te estoy diciendo en este momento ya te está fastidiando y es como que bueno, entonces ya estoy aprendiendo que entonces no te cuento para la próxima vez lo que me está sucediendo, porque ya sé que tú no eres una persona que oye. No, yo lo que estoy aprendiendo a hacer es, cuando alguien me está contando algo, yo pregunto, ¿terminaste? Primero pregunto si terminó. O sea, ¿eso es todo? ¿Me quieres contar algo más? No. Y luego pregunto, ok, ¿querías solo desahogarte? ¿O quieres mi opinión o quieres que te ayude a buscar una solución? Pero exacto, eso Exacto. lo he aprendido ahora, en plan, ok, voy a preguntar qué es lo que necesitas. Si ya acabo de contarme la historia, ¿realmente qué necesitaba? ¿Solo que le escuchase? ¿Quieres saber mi opinión? Porque también es importante, no te voy a dar mi opinión sin más. ¿Quieres saber mi opinión? Correcto, que no, también. ¿Quieres que busquemos una solución entre los dos? ¿Sí o no? Pasa también. Eso también pasa mucho en pareja, porque los hombres también son muy dados, estoy generalizando, ¿eh? Porque también lo hablo con muchas mujeres, que nosotras ya sabéis. Sí somos resolutivas, lo que pasa que primero nos encendemos y somos más emocionales y luego es que resolvemos. Y a mí me pasa muchas veces, no sé si Angélica con sus parejas también lo ha pasado, de que yo estoy exponiendo una situación y pasa eso, de una me empieza a bombardear con soluciones. ¿Y por qué no haces eso? ¿Y por qué no lo otro? Y yo, solo quiero que me escuches, no quiero que me des soluciones. Sí, Entonces, claro, eso claro. lo bueno es que en casa ya está aprendido. Ya él me pregunta, ¿pero quieres que te dé una solución o solo querías contarme? Y yo le digo: "No, no, solo te quería contar", y él: "Ah, vale, okey". Pero, ¿ves? No, Ya él vale, también más fácil aprendió. aún. Ya aprendió porque yo también tuve esa conversación con él, porque evidentemente, gente,
no leemos mentes. Lo vuelvo a repetir, no leemos mentes. Me sentía así, como se estaba expresando, de que sentía que no dejaba que yo me expresase y yo se lo manifesté. Digo, mira, me pasa esto. Hay veces que solo quiero que me escuches, no quiero que me des soluciones. Entonces ahora me lo pregunta. Pero porque yo también lo hago con él. Él también se está desahogando y hago ese trabajo en plan, ¿quieres que te dé mi opinión? ¿La quieres o solo querías contarme? Y él hay veces que me dice, no, solo te quería contar. Y yo, perfecto. Pero Buenísimo. comunicación, por favor. Exactamente. Entonces, ya saben la diferencia, ¿no? Entre empatizar y proyectar. La Ujú. idea es que si quieres empatizar, simplemente oye a la persona, escucha realmente lo que está sucediendo. A veces la persona no quiere una solución, simplemente quiere que lo oigas. O si quiere una solución, te va a decir, ¿qué puedo hacer? Pregúntale, ¿pero quieres mi ayuda? O simplemente me estás contando, porque está bien, cuéntame todo lo que tú quieras, suéltalo, suéltalo, está bien. Y aprende a preguntar, porque desgraciadamente también hay muchas personas a las que les cuesta expresar lo que necesitan. Y Sí, requieren de esa ayudita extra, ¿no? Como se dice aquí, requieren que le saquen las cosas con la cuchara, ¿no? En plan, tienes que le vayas tirando un poquito del hilo, del hilo, del hilo, porque hay personas que, desgraciadamente, pues no han crecido en un entorno en el que sienta que sean libres de expresar las cosas o no saben cómo hacerlo, que también hemos estado ahí. sí, Entonces, que no tengáis miedo de preguntar, porque pero volvemos a lo mismo, pero preguntando correctamente, ¿vale? Para que la otra persona no se cierre en banda. Pero bueno, si podéis ayudaros de esta manera, mejor, porque seguro que estáis escuchando esto y conocéis a alguien de vuestro entorno que es o la típica persona a la que le contáis algo y es el solucionador, os está tirando las soluciones para papá, y ya sabéis que simplemente con esta persona le decís, mira, no, ya de una le dices, mira, te voy a contar algo, pero no quiero soluciones. Y esa persona lo va a entender, porque si no va a seguir así. Todos tenemos a alguien en nuestro entorno que le encanta, que tú sabes que si le vas a contar algo, o peor aún, que a mí me pasa también, "Uf, es que no se lo quiero contar a esta persona porque solo me va a dar soluciones". Y eso es peligroso, porque es lo que hablábamos antes, porque se están creando esas barreras y no lo manifiestas. Por suerte ya no pasa, pero sí he tenido momentos así. Entonces, exacto, si quieres empatizar, no tengas miedo de escuchar, pero sobre todo no tengas miedo de preguntar. Y antes, sí. y antes de contar tu versión de la historia, pregunta. Mira, a mí me pasó esto. ¿Quieres que te cuente lo que yo hice? Pregunta, de verdad, antes de que digas algo y la otra persona se vaya a sentir mal. Ay, Pregunta, que al final tío, de verdad, la gente hablando se entiende y es que eso es una realidad. Todos los problemas que hay en la sociedad hoy en día son falta de comunicación. Por favor, tenemos algo tan valioso tan valioso y tan bonito como es nuestra voz, el poder de las palabras. Tenemos esa capacidad oratoria y de expresar y de decir tantas cosas. Coño, vamos a usarlo, por favor. Que ya nos estamos robotizando al final, tanto WhatsApp, tanto chat, no sé qué. Vamos a hablar, por favor, hablemos, que es maravilloso. exactamente, exactamente. O sea, tan fácil como que es simplemente escucha, cuenta, habla. O sea, tienes que tenerlo todo, porque si tú quieres que te oigan, tú tienes que oír. Ujú. Eso es así, ley de vida. Tú quieres contar algo, tú tienes que dejar que las otras personas también cuenten. Pero si tú sabes que solamente viniste a desahogarte, dilo. Tú puedes comenzar la conversación como, te voy a contar algo y solo me estoy desahogando, no necesito tu opinión, pero es que tengo unas ganas de contarte esto. Y la persona ya sabe, ya, mire, ya sabe que no te va a dar un consejo. Así como tú también le puedes preguntar a una persona, tú lo que quieres es, ¿quieres mi opinión o solo me estás contando? Tú también puedes expresarte que no quieres opinión y solo estás contando. O necesito tu opinión en esto. Pero ser claros, la verdad es que nos ayuda Claro, y muchísimo. evitemos las opiniones no solicitadas, por favor y gracias. Si Eso, alguien te uf, pregunta, quiero tu uf, opinión en esto, la das. Mientras no te diga expresamente que quiero tu opinión, cállate. sí, Con todo el es cariño que te mejor. digo, cállate. Y a mí me ha pasado que yo he dado mi opinión muchísimas veces en cosas que no tienen nada que ver conmigo y después me callan la boca y es chimbo. No es Claro. bonito, yo he aprendido a escuchar más de lo que hablaba, porque antes yo hablaba por hablar, pero no es nada bonito, sobre todo si das opiniones, esto es importante, escuchen, si das opiniones sobre la familia de alguien, esa persona tiene el derecho de quejarse de su familia si quiere, pero tú no eres ni el hermano, ni eres el tío, tú no eres nadie en esa familia, no comentes absolutamente nada de esa familia, nada.
sobre todo si estamos hablando de la familia de tu pareja, porque tu novia se puede estar quejando de su papá, pero si tú vas y criticas a su papá, tú no sabes cuándo se siente como un ataque para ella misma, porque al final es su papá, ¿sabes? ¿Sí, No sí se opinen. entiende? No opinen si no se lo están pidiendo, sin más. No está complicado, Exactamente. no está complicado. No es tan complicado, no opinen, solamente y ya va, y también tengan cuidado con lo que opinan, a eso me refería Ujú. también. Es como que Claro. sí, a lo mejor si te dice: "Ay, quiero saber tu opinión", igual tú no vas a decir: "Bueno, pero qué estúpido que te hizo", no, bueno, yo entiendo tu punto de vista, pero también entiendo un poquito por qué esa persona pudo haber reaccionado así, a lo mejor estaba teniendo un mal día, tú no sabes, pero vos sabes. Sean Exacto. asertivos con lo que van a Ujú, decir. O sea, y exactamente. no se escuden y no usen el escudo de: "Es que yo soy muy honesto", para decir brutalidades, por favor, porque Ah, estoy muy cansada de eso también. "No, es que yo soy muy honesta, yo digo siempre lo primero que se me viene a la cabeza". Con razón. Con razón dices esas cosas, Maribel. sí, la honestidad sin pensar en los sentimientos del otro, o sea, empatizar. La honestidad sin pensar en la persona que lo va a recibir y sin pulirse antes de que salga de tu boca es crueldad, no es honestidad, Me es encanta. crueldad. Y así vamos a dejar este episodio para que os quede esto en el último momento ahí grabado a fuego. Sí, sí, porque sí, pueden ser honestos, pero ser honesto no es decir todas las verdades hirientes sin filtro. Eso no es honestidad, eso es crueldad. Así que si quieren realmente empatizar con la otra persona, escuchen, aprendan a decir las cosas un poquito más diluidas, o sea, un poquito más suaves. Digan Si las igual cosas tienes que con decir una cariño. verdad necesaria. Digan las cosas con cariño, que siempre va a ser mucho mejor, pero con cariño de verdad, no ese cariño Exacto. camuflado. Ustedes saben que ya han llegado hasta aquí, ya llevamos 25 episodios, ustedes saben cómo nos gustan a nosotras las cosas. Si quieren saber algo más, si hay algún tema del que quieren hablar con nosotros, ustedes ya saben dónde encontrarnos. Rosa, cuéntanos. Tenemos nuestro querido Gmail, como siempre os digo, preguntas, dudas, sugerencias, simplemente si os queréis desahogar, sin juicios, lo podéis poner ahí, que solo quiero desahogarme, y nosotras, pugi pugi, no decimos nada. Tenéis Exacto. nuestro correo electrónico, somosenergiapodcast@gmail.com. Luego también nos tenéis en YouTube para todas esas personas que, como siempre digo, que oye, no nos pueden tener en Spotify, pues también tenéis ahí los episodios en Somos Energía Podcast. Y también tanto en YouTube como en TikTok, que es somosenergia.podcast, voy subiendo pequeños clips de los momentos más relevantes de los episodios. Así, oye, pues no digo que es un resumen, porque ni de lejos es un resumen, pero bueno, hay momentos clave que igual, oye, os incita a decir: "Oye, pues este episodio no sé si me gusta, no me gusta". Bueno, vas allí, lo escuchas y ya luego decides y te pones el que tú quieras. Evidentemente, siempre aconsejamos que También. escuchéis todos, porque sobre todo porque hay un orden cronológico y como siempre contamos algo de nuestra vida, pues así vais viendo la evolución. Pero bueno, que al final aquí nada está escrito, que hagáis lo que queráis y lo que se sienta bien con vosotros y con Sí. vosotras. Y ¿sabes qué? Algo que me he dado cuenta es que hemos estado hablando bastante de psicología estos últimos días y nos hemos alejado un poco sobre el tema espiritual. O Mm. sea, podríamos hablar de algo que la gente necesite saber, algo que quieran saber. Pregúntenos, ¿qué les gustaría saber? Porque nosotros nosotras nos consideramos espirituales, pero no siempre estamos contando absolutamente todo lo que hacemos en nuestras prácticas diarias. Entonces, si hay algo que tienen alguna duda, algo que quieren saber, si quieren que volvamos a hablar sobre, por ejemplo, los chakras, de repente podemos hacer un episodio por cada chakra porque hay mucho que se puede hablar. Cuéntanos, ¿qué quieren saber? Queremos saber su opinión. Aquí Eso es. estamos para ayudarlos. Ujú. Así es. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que tengáis un estupendo y maravilloso día. Muchos besitos. ¡Mua, mua, mua! Y nos Ah, vemos. Bye. bye bye.